Vale, por favor, dame tu perfume, Salma. ¿Y para qué? Ay, ya se va a recuperar, ya, no pasó nada, no fue nada. Ya. ¡Oye! Es un perfume francés, no es alcohol. Ya, por favor, no se queden ahí paradas. Alguien llame a un médico, ¿sí? Te pudo haber pegado bien feo. Ay, por favor. Vale, vale, sí, abre los ojos. Ay, por favor. Está reaccionando. Vale, abriste los ojos. ¿Me reconoces? Vale. ¿Sabes quién soy? Vale. Vale, soy yo, Lucas Duarte. Ay, por favor. Ahora no me quieren convencer de que recuperó la memoria porque me muero muerta aquí mismo. Ay, ya. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está mi fan? ¿Qué me hizo Pablo? ¿Me estás amenazando? No, yo no amenazo, actúo. Solo quiero que te enteres qué es lo que voy a hacer si la policía me agarra. ¿Así? ¿Y qué sería específicamente? Lo que te dije por teléfono. Si caigo yo, caen todos. La boca se hizo para hablar. Sí. Y el cerebro para pensar. No quiero volver a verte. No te me acerques ni a mí ni a mi gente. ¿Te quedó claro? Sí, eso ya me lo dijiste. ¿Qué más? Te lo repito porque por lo visto a ti lo único que te importa es la boca. Y si quieres conservarla y que no termine en una alcantarilla comida por las ratas, mejor desaparece. No serás capaz. ¿Lo quieres probar? No serías el primero. De verdad no entiendo. Que por fin pasó lo que pasó. Yo sí entiendo, pero no lo puedo creer. No, pues no, ni yo. Usted no sabe cuánto imaginé para que pasara este momento. ¿Le puedo decir algo y no se ríe? Sí. Yo también. Así, y pues, ¿qué le pareció el Castro? 10. ¿Le puedo decir una cosa? ¿Qué? Pues es el primer 10 que me ganan. No. ¿Sí? No. Oiga, pues ya que estamos aquí, pues a mí de chiquito me gustaba que me rascaran la espalda, me la rascan. Ándale, sí, y yo después se la rasco. A ver. No, papito, suena más bonito. Castro, mi papá. Ay, ¿está aquí? Sí, Castro, no lo puede ver. No, pues no me puede ver. Quédese aquí, yo veo cómo lo entretengo. Escóndase. Sí. Papá, ¿qué haces acá? ¿Estás bien? ¿Perdón? ¿Qué haces tú aquí? ¡No me pueden hacer esto! Yo soy dueña de mi cuerpo y de mi mente. ¡No me lleven! Ah, vas por tu propio bien, Ay, pero tranquila, ya me ¿sí? siento bien. Ay, ¿qué dijo Salma? Pero como lo dijo Salma, es la villana, Ah, ¿no? tranquila, yo voy a ir contigo, no te voy a abandonar. El superhero, claro. Ay, pobre de mi amiga, te diste un tremendo golpe. Sí sabes que estamos atrasados en las grabaciones, Sí, ¿no? pero hay cosas mucho más importantes. Como por ejemplo... Acompañar a Vale. No, bueno, con tal de no grabar eres capaz de hacer cualquier cosa. ¡Qué mala onda! Tú ya viniste. ¡Me siento bien! Se me hace imposible que no supieras nada. No, mi mamá nunca me contó nada. No sé, pensé que había hecho algo malo, que era una mala persona. No, pues no. No, bórrate eso de la cabeza. Si tu papá era un tipazo. Es más, yo todavía lo extraño mucho. ¿Eran muy amigos? Sí. Raquete amigos. Mira, yo sé que tu papá se equivocó. Porque a veces los grandes cometemos errores. Pero sí estoy seguro que él te quería con el alma. En todo caso, si me quería, ya no me puede querer si está muerto. No, pues es que él te sigue queriendo. Que tu papá no está muerto. Está vivito. Vivito y coleando. Pero, Rodrigo, ¿te animas? No, no tengo ánimo. Gracias. ¿Qué le pasa? No, pues él ya te contará. ¿Qué te pasa? No, nada. Vamos a cambiarnos.
estás oficialmente invitado a mi exposición de esta noche. Muchísimas gracias. Va a ser una celebración deliciosa y no acepto un no por respuesta. Por favor, no me lo perdería por nada del mundo. Ay, así me gusta. ¿Sabes dónde está Adriana? No, Adriana no vino a trabajar. Adriana no vino a trabajar. Eso es muy raro, ¿no? ¿Tú sabes en qué anda mi hija? Papá, no deberías estar tomando. No, hija, yo estoy bien. ¿Te hiciste los exámenes? Sí, hija, tranquila. Deberías de pensar en cuidarte tú, que estás trabajando mucho últimamente. Sí, es que por eso me tomé el día hoy para descansar un poco. Quería tomar un poco de aire. Eso está bien, mi amor. Me parece muy bien. Cada tanto hay que parar un poquito. Voy por hielo, esto está calentísimo. No, papá, ven, hablemos. Cuéntame, ¿por qué viniste tú a descansar también? No, para nada. De hecho, quedé de encontrarme aquí con unos empresarios. Llegué antes para disfrutar un poquito, al menos. Es muy raro que estés aquí encerrada con el día tan bonito, desplazarte hasta acá para estar encerrada. ¿Me estás echando? ¿Quieres que me vaya o qué? No, mi amor. A mí me encantaría pasar el día contigo. Lo que pasa es que pues yo también ya quedé de verme aquí con unos Ay, empresarios. papito, mejor sabes que nos vamos a la casa, sí, porque me está dando como un poquito de resfriado, no sé por qué. Te veo por la noche, ¿sí? Sí. Bye. Todo va a estar bien. Ya vas a ver. Bien. Vamos a salir rapidito de aquí. Solo Ya, quiero pero ya me estar quiero seguro. ir, Es no que tengo tú nada. Seguro, mira. Ya vamos a estar tranquilos. Apenas me enteré, vine corriendo. Gracias, Génesis. Me pegaste un susto terrible. Nosotros también nos llevamos un susto horrible. Fue un golpe muy duro. Ay, pero no me duele nada. No entiendo por qué no me dejan salir. Porque el médico dijo que tienes que estar quieta. Sí, por favor, calma. Ahora, yo no me voy a mover de tu lado porque capaz eres que te escapas. No, si quieres yo me quedo, ¿eh? No quiero que te quedes. Yo me quedo. Ay, pero el médico es un exagerado. No me pasó nada. El médico no es un exagerado. Tuviste un shock nervioso. Eso no es cualquier Ay, bueno, cosa. ya. Estoy bien, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿También estás? ¿Te acuerdas qué hiciste esta mañana? Bueno, me desperté. Seguro me bañé. Ay, no entiendo tu pregunta. Es muy fácil. Estaba tratando de probar tu memoria inmediata. Es decir, por ejemplo, tú y yo, esta mañana, tuvimos una conversación bonita, muy bonita. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Como que me suena. Por ahí me suena. Tú y yo también tuvimos una conversación. ¿Sí? Ay, no sé, no se vayan a enojar conmigo, pero la verdad es que tengo la cabeza hecha un relajo. No sé qué me pasó. Fue muy importante lo que hablaron conmigo. Ay, bueno, si quieren me lo pueden repetir, pero la verdad es que no me acuerdo de absolutamente nada. Desde que me secuestraron hasta hace ratito, ay, no sé. Tengo la cabeza hecha un relajo. No, tranquila, mi amor. No es tan importante. Bueno, si quieres yo sí te puedo platicar exactamente palabra por palabra lo que hablamos. Fue tan bonito, sí. Bueno, mientras no me hayan propuesto matrimonio los dos y a ti te haya dicho que sí y a ti no me acuerdo. Ay, no. Espero que no. Lucas, ¿dónde estás? Tienes 30 minutos. Y agradece el tiempo que te estoy dando para que te presentes en el estudio listo para grabar. Porque la actriz invitada está esperando. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro. Tranquilo. Vete a trabajar, que yo me quedo. No, es que yo no me voy a mover de tu lado. Esto es muy importante para mí. Ay, gracias por cuidarme. Lucas, por favor, tienes que ir a grabar. Vete, yo me quedo, yo me encargo. Ay, ya está. Vale, te vienes conmigo a grabar. Vamos al estudio, ¿sí? Bueno, entonces yo me encargo de Tomás, ¿les parece? ¡Ay, por Dios! Ay, bueno, calma. Tomás tiene entrenamiento ahorita. Pero muchas gracias, Gabriel. Eres muy buen amigo. De nada, de verdad, para servirte. ¿Alguna otra sugerencia que creas que debemos hacer en este momento? ¡Ay! Un aplauso, por favor, un aplauso. Llegaron, bienvenidos. Por Dios, por favor, discúlpenme porque no les pusimos la alfombra roja. Tuve un problema personal. ¿Y desde cuándo a mí me importan los problemas personales de los actores? Ay, perdón, es que tuve un accidente. Fíjate tú, ¿y a mí qué? Luego le digo a mi secretario, a Roger, que te mande flores. Pero ahora, Lucas, tú vas y te retocas para grabar. Con mucho gusto.
Pero no me gusta que tomes ese tono porque me indispone para trabajar, tú sabes, Camilo. Ay, sí. ¿Y qué pasa si yo te digo que la actriz invitada se fue cansada de esperarte? ¿Cómo te indispone eso? A ver. ¿Pero cómo que se fue? Sí, sí, mi rey. A ver, tú no eres el único actor importante del país. Tu actriz invitada también lo era. Y ahora, para el final del capítulo, estamos pensando en sentarte ahí, en medio del estudio, con una luz cenital muy linda, así que te caiga, así que te lave, tocando el ukulele. No, el ukulele no. Todo menos el ukulele, por favor. Ay, de verdad, él no tuvo la culpa, es en serio. A ver, ¿usted dejaría en una sala de emergencia sola a su novia? Yo. No, pero visto que tienes tantas ganas de ser de abogada defensora, ve a cambiarte. El papel es tuyo. ¿Yo? ¿Yo? Mira nada más ese movimiento. Bien, buenas piernas, buen manejo de pies, buen manejo de pies. Vamos, Tomás, vamos, vertical. ¡Gol! ¡Bien, mijo! ¡Bien, chaparro! ¡Bien hecho! Buen manejo de pies. Otra vez. Venga. Estuviste en medio en otra, ¿no? Sí, se notó mucho. Sí, un poco. ¿Y te pasa algo? Sí, estoy mal por lo que me dijeron. ¿Me quieres contar? Mi papá está vivo. Mi mamá siempre me había dicho que estaba muerto. Uy, qué feo. ¿Y por qué? No sé, porque mi mamá lo odia. Pero yo lo odio más a ella. ¿Puedo ir a tu casa? Sí, claro, cuando quieras. Es que no quiero ver a mi mamá. ¿Qué voy, Rodri? ¿Más? Gabo. ¿Listo? Sí, Rodrigo viene a casa. ¿Y sus mamás saben? Sí, ya hablaron entre ellas. ¿Seguros? Dale pues, vámonos. Muy bueno, ¿no? A ver, pasémosla. ¿Qué? Siempre te he querido porque siempre... porque siempre está... Ay, sí, no yo te la tengo, sabes. espera. No, es bueno, verdad. tampoco he tenido un día muy fácil, ¿no? Vale, en una sala de emergencia, tampoco estoy hecho de goma. A ver, ¿y tú crees que para mí esto es fácil? Tú nunca estudias los guiones, los libretos, nunca estás los siendo estudias. injusto conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Injusto contigo, Tontín? Sí. ¿Y yo qué? A ver, al menos, ¿sabes dónde empiezas? ¿Sabes eso? Claro que sí. ¿Sí? Llega la que se cree Marilyn, me canta Happy Birthday y me dice... José Gerardo, aquí estoy.